Hola, mi nombre es Pamela Isabel Hola, mi nombre es Javier Marín. y esto Esto es es Desahogados. Bueno, hoy tenemos un tema súper fundamental para las personas que tienen empresa o van a iniciar un emprendimiento y es el aspecto legal del mundo laboral y empresarial. Y tenemos dos invitados súper especiales y ellos mismos nos van a contar quiénes son. Margarita Cuartas. Mi nombre es Sebastián Navarro. Cuéntenos de qué son especialistas, cuál es su experiencia. Bueno, nosotros tenemos una firma jurídica especializada en brindar servicios a las empresas, tanto a microempresarios como a medianas empresas. Y nos encargamos también de llevar todo el tema de derecho laboral para así blindar y garantizar los derechos tanto de las empresas como de los servicios que ellas presten. Es uno de los mayores errores que cometemos lógicamente los empresarios y los emprendedores, ¿cierto? En este caso, el tema de pronto de contratación, tipo de contratos, ¿cierto? Todos esos temas los vamos a tocar el día de hoy. Así que si tú estás montando empresa, tienes empleados o simplemente te da curiosidad este tema, este episodio es para ti. Yo quiero preguntarles, ¿qué errores legales cometen con más frecuencia esas personas emprendedoras o esas personas que quieren comenzar a montar un negocio? Bueno, uno de los errores más frecuentes es que las personas no legalizan la empresa, entonces comienzan y nunca hacen un registro adecuado de Cámara de Comercio, no buscan hacer una contratación a sus trabajadores, no buscan un contador para llevar las finanzas personales de la empresa porque muchas veces las revuelven con las patrimoniales, lo cual también se vuelve muchas veces un problema al no tener un buen manejo de esos recursos. Y como se puede decir, el no tener los contratos legalmente constituidos es muy delicado porque mucha gente cree que simplemente es contratar a alguien y decir, no, mira, te voy a dar tanto y asimilémoslo como una prestación de servicios y empieza a ver subordinación, horarios, etcétera. Una situación la cual implica que la persona esté actuando como si tuviera un contrato laboral con todas las prestaciones. Entonces es como ese error de no dejar muy bien claro lo que se necesita de la persona y llevarlo de la manera adecuada según la ley, igual que los reglamentos internos. Muchas empresas fallan en esto y es algo muy importante porque desde ahí se ven las reglas de juego y cómo funciona la empresa y pues ya mira la persona si se adapta a eso y le sirve o si realmente no le sirve lo que ofrece la empresa. Entonces, ¿cuáles son como esas cositas que tiene que tener pendiente una empresa para contratar su primer empleado? Bueno, para contratar el primer empleado, como le dijo Margarita, lo primero es saber qué tipo de empresa vas a constituir, ¿cierto? Recordando que en Colombia hay dos tipos de empresas, naturales y personas jurídicas. Entonces yo quiero que Javier me diga algo muy importante que él ya sabe. ¿Qué ocurre cuando uno tiene una empresa a nivel jurídico y si la quiere constituir? ¿Qué ocurre? Listo, señores. A ese tema ya lo hemos tocado en otros episodios anteriores, ¿cierto? Y vuelvo y lo recalco. El crear empresa en realidad a estas alturas no es negocio, ¿cierto? Y todo es un proceso. O sea, vos empezás desde pequeñito, primero a gatear, después a caminar, después a correr, ¿cierto? De esta misma manera también tiene que ser tu empresa o tu sueño o materializar esas metas que quieres, ¿cierto? Inicialmente yo que siempre les recomiendo a los clientes, parce, quédense 5 años, 10 años, el mayor tiempo posible como persona natural con establecimiento de comercio, si es el tema de brindarle seguridad o respaldo a una relación comercial, ¿cierto? Conseguir más clientes y ya después el mismo sistema te va a decir, venga, ya es hora de formalizarse. Lo que estábamos tocando incluso ahorita, el tema del primer empleado, primer colaborador que uno tiene, si uno comete muchos errores. Sí, claro. Al 100%, y creo que todos acá que somos empresarios hemos pasado por esas etapas de prueba y error, ¿no? Exactamente. Entonces, como Javier nos sugirió, si somos microempresarios, vamos a empezar con persona natural. Ahí es donde también nos beneficia tanto en cargas tributarias, pero nos tiene que beneficiar también en temas relacionados
con los contratos que vamos a utilizar o la legalidad que le vamos a llevar a la empresa. ¿Para qué? Para minimizar riesgos. Porque recuerden también que cuando usted es persona natural, usted responde con su patrimonio. Sí, es algo de tener en cuenta. Eso totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo de que venga, independientemente, señores, tengan una tienda, un supermercado, el tema legal simplemente se utiliza, es súper importante y se utiliza para blindar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mientras que estás con el colaborador, todo bien. Pero el día que de pronto no se entienda, ahí es donde vienen los problemas. Las demandas ante la oficina de trabajo, no haber hecho al menos un contrato por escrito, no haber dejado las reglas claras, o sea, de pronto tú le puedes haber dicho de manera fuerte, darle Un despido. no, de manera fuerte le pudiste haber dado una instrucción y él lo pudo haber tomado como un abuso, como falta de respeto. Ahí es donde vienen los problemas, señores. Entonces sí, es muy importante, primero que todo, blindarse en esos temas laborales, porque ahí es donde se va la plata. Todos los días, miramos día a día acá en nuestras actividades diarias. Venga Javier, ayúdenos con la liquidación de esta persona, eso, ahí se va yendo esa plata, esa utilidad, porque sí o sí, te toca sacar la plata de una vez y pagarla. Bueno, yo opino que el primer ingrediente que usted tiene que tener en su empresa es saber qué contrato va a utilizar, ¿cierto? El primer ingrediente. Entonces, ocurre mucho y pasa mucho que primero lo hacemos de manera verbal. Hay muchos empresarios, microempresarios que pasan, digamos, con el mismo trabajador meses y años sin hacerle un contrato laboral o no define, digamos, esa relación que tiene esa persona dentro de la empresa. Entonces, lo primero es definir y segundo que todo, ponerlo por escrito. Es algo muy básico que todos tenemos que entender. ¿Para qué? Para evitar siempre sanciones a futuro o bien indemnizaciones sin necesidad, digamos, de llegar a estos extremos. ¿Todo por qué? Por formalizar. Entonces ahí vamos a explicar las diferencias de los contratos. Hay unos contratos que son netamente laborales, otros que son por prestaciones de servicio, entre otros más que se pueden utilizar. Pero aquí lo importante, muchachos, para no, digamos, ahondar en ese tema, es que ustedes sepan las diferencias. Es que ustedes sepan cuando hay relación laboral y cuando no la hay. No, y adicional a esto, Sebas, recordemos también que independientemente de ustedes, como empresarios, emprendedores, incluso lo digo desde la experiencia, pueden realizar un contrato de acuerdo a su operación, ¿cierto? Bien estipulado y todo. Puede ser un contrato prestacional o puede ser un contrato término fijo, relación laboral, ¿cierto? Y en algún momento, o según la norma, recuerda que prima la realidad sobre la forma, ¿cierto? Y que a veces también cometemos mucho siempre ese error. Todos los empresarios caemos en ese error. Usted tiene un ejemplo también acá. Total, no, mejor dicho, nos ponemos a contar de todo lo errores. De hecho, eso pasa mucho en la vida real. Pasa mucho que nosotros tenemos trabajadores de hace muchos años en la empresa y que siendo personas naturales, pequeñitos, luego volvemos a crecer. Y ahí es donde también vienen los problemas, porque, digamos, de cierta manera no formalizamos ese contrato y ya cuando crecemos, si ocurre un problema, ese mismo trabajador que tú tuviste inicialmente es ese trabajador también que te va a llevar complicaciones en tu empresa. ¿Para qué? Para no crecer. Ha pasado demasiado y ahí es donde vienen los pleitos, las demandas, las reclamaciones y simplemente, ¿por qué? Por no llevar un contrato laboral de manera escrita, teniendo, digamos, las reglas de juego estipuladas para que para mejorar también, digamos, esas necesidades que tiene la empresa y poder crecer, poder pasar de persona natural a jurídica. Bueno, y teniendo en cuenta eso que ustedes nos dicen, han mencionado dos tipos de contratos, laboral y prestación de servicios. ¿Cuáles son las diferencias puntualmente de esos dos tipos de contratos? Bueno, entonces estamos hablando de un tema ingrediente que son la relación laboral, que de hecho aquí el doctor Javier lo mencionó, que es el contrato de realidad. Cuando existe subordinación,
cuando existe también un cumplimiento de un horario fijo y también cuando existe un salario. Esas son las tres componentes principales que usted tiene que tener en cuenta a la hora de revisar si es un contrato laboral o es un contrato por prestación de servicio. Bueno, y entonces teniendo en cuenta eso, ¿qué obligaciones legales tiene el empleador con el empleado en temas de seguridad social en cada uno de los contratos? Bueno, en los contratos que son a término pues fijo y donde se va a contar con unas reglas claras a la hora de que se reciba al empleado, son como que obviamente cuente con una salud, con una ARL y con la seguridad social, que son como las tres cosas básicas que son fundamentales cuando contratas a una persona. En el contrato de prestación de servicios, como se habla, es una prestación, tú como empleado eres el que adquiere toda la responsabilidad a la hora del pago de prestaciones. Entonces, como la salud, la pensión, su ARL, pues ya la paga ellos. ¿Qué hemos podido observar? Muchas personas a veces optan por el contrato de prestación de servicios, aún sabiendo que la persona no va a estar bajo ese contrato, sino realmente cumpliendo funciones de un contrato laboral. Entonces, si tú me preguntas, entonces, ¿en qué contrato se pueden blindar ciertas personas o ciertos lugares, como decir un spa o lugares donde las personas de pronto se puede decir rota mucho el personal? Ofrecemos, por ejemplo, los contratos freestyle, que en ese contrato se deja especificado qué se ofrece, qué se necesita, la persona se acomoda a esas condiciones, y es un contrato en el cual no hay obligación ni de pagar seguridad social, ni prestaciones, ni nada, y tampoco la persona que contrata tiene la obligación de eso, sino que se tiene entendido que es bajo una labor la cual entre las dos partes están de acuerdo. Volvemos otra vez y ahí me disculpan ser tan cansón en el tema, pero no, o sea, no hemos tenido y vamos a utilizar casos reales de la clientes, vida real, ¿cierto? sí, así es. Por lo menos no falta el cliente que llegue y diga, no, un contrato. No, tranquilo Javier, yo busco acá en Google, descargo el formato y ya le hago el contrato al empleado. En realidad no funciona así. Estos dos expertos nos acaban de afirmar que cada contrato en realidad debe ser moldeado a la operación de la empresa, a qué se dedica, a las funciones y al tema salarial, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ahí muy presente, seguidores, empresarios, y tenganlo adicional a esto, o sea, también tengamos en cuenta el tema de seguridad social. Porque uno pequeño empieza, no, venga, no, mejor no, yo le doy la plata a él, o mejor no, no, lo va a contratar por prestación de servicio y está cumpliendo horario laboral, subordinación. Lo único que le da es el almuerzo. O no, eso es otro. Tenemos un caso también de una empresa que les da hasta almuerzo. Yo soy partidario de que venga, entre menos les dé lo básico, lo legal, lo normativo, porque el día que usted no les dé almuerzo, ahí va a encontrar el problema. Y de real, o sea, les soy muy sincero, como siempre he venido siendo acá con ustedes. ¿Listo? A mí pasa mucho algo incluso referente a lo que dices. Mucha gente se confía porque dicen, no, este trabajador lleva conmigo 2, 3, 5, 8 años, empezó conmigo de cero. Este trabajador yo le doy bonos o le doy dinero y ni siquiera lo justificas en bonos, le ayudas, le das permiso. Bueno, eres un excelente empleador con esa persona y te confías de eso. Y a la hora que se va la persona, pues tú lo despides o hubo un desacuerdo entre ambas partes, es donde ya ahí sí vienen las demandas y en donde dicen, pero ¿por qué? Si yo hice esto, hice lo otro, pero nunca lo justificaste, nunca lo dejaste plasmar en un contrato, entonces ¿con qué te vas a defender realmente? Total. Cuando un trabajador es despedido, ¿qué derechos tiene y cómo hace la empresa para blindarse ante una posible demanda? Bueno. Entramos en materia, no. Les voy a explicar algo que es muy común y es porque Colombia, pues hablemos, porque todos somos, digamos, microempresarios y empresarios, tenemos menos de 5 trabajadores. Entonces ocurre que nos es difícil aplicar la ley completamente. Y yo los entiendo ¿por qué? Porque uno está tratando de sacar adelante una microempresa que digamos no alcanza ni para pagar las prestaciones sociales. Sin embargo, y estamos en este mundo de la conectividad, tenemos un amigo abogado, un amigo contador que nos puede orientar
orientar para qué, para minimizar esos riesgos. Entonces, lo primero es dejar las reglas de juego. ¿Y cómo las dejamos? Primero con el contrato laboral, que es lo más básico, tanto para las dos partes, y es ahí donde se deja, digamos, plasmado tanto los objetivos, las funciones, como las obligaciones que yo tengo con el trabajador y los derechos plasmados también que tienen los trabajadores. Por eso es muy básico y fundamental que hagamos un contrato. Ya lo que más adelante suma son varios componentes a medida de que tu empresa empieza a crecer o empieza de cierta manera a contratar personal. Cuando uno empieza a contratar personal, lastimosamente pueden ocurrir muchas cosas. Lo primero, que sea muy difícil empezar a delegar. Entonces, cuando ocurre eso y cuando hay muchos trabajadores, lo importante es dejar, digamos, ciertas normas generales. ¿Para qué? Para blindar tanto las actividades o las obligaciones que tienen todos los trabajadores en conjunto, todos los que contrataron, como de manera individual. Digamos, el contrato laboral sirve de manera individual y ya viene entrando algo que se llama reglamento interno de trabajo, que es de manera general. Ahí viene algo muy, muy elemental, y es dejar fijada esas reglas y esas normas que aplican para todos, ¿cierto? De manera general, y que nos ayudan también a minimizar ciertos riesgos a la hora de, por ejemplo, hablar de temas disciplinarios, o a la hora de hacer unos descargos, o a la hora de ustedes despedir a un trabajador con justa causa. Que también viene, o sea, es una situación que todos los empresarios cometemos, ¿cierto? El tema de no hacer el conducto regular para un llamado de atención, o que si cumplió 3 llamados de atención entonces ya es causante de despido, ¿cierto? También es un error gravísimo. No, llegó tarde, no, tranquilo. ¿Sí me entienden? Entonces ahí también tienen que ser muy puntuales, muy imparciales, y tener las cosas claras y dejar las condiciones claras del trabajo. Entonces, por eso es muy importante, primordialmente, antes de usted ejecutar, echar o realizar algún acto que lo pueda perjudicar a usted también, es dejar primero un contrato laboral y implementar el reglamento interno de trabajo en su empresa. Son dos factores muy sencillos, pero son elementales a la hora de hacer, por ejemplo, un despido o contratar también a una persona. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que es fundamental el contrato y el reglamento interno de trabajo, ¿cuáles son esos riesgos legales que existen al pagar por fuera de la nómina? Bueno, los riesgos legales que sufren al pagarse por fuera de la nómina pueden ser que, por ejemplo, se empiece el trabajador dice, bueno, es que a mí me llevaban a que me fuera a trabajar lejos de acá, a un pueblo, y nunca me dieron alimentación, nunca me dieron auxilio de transporte, y puede que así se lo hayan dado, pero nunca lo justificó en la nómina, sino que hacía usted lo que decíamos anteriormente, se lo daba por un ladito, como era el trabajador de siempre, usted decía no pasa nada, se lo consigno. Entonces usted no haber dejado eso estipulado, pues se vuelve para usted un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el día de mañana el trabajador va y dice, no, mire, es que a mí me había prometido que me pagaban el transporte, me pagaban la comida, entre otras situaciones pues que desprende dependiendo del cargo, y entonces la empresa dice, no, pero yo sí le daba. Bueno, ¿dónde está la justificación? ¿Dónde está que justificaste el soporte con contaduría? ¿Dónde queda todo eso? Entonces mucha gente no lo hace por confiarse de la buena fe de las otras personas, y lamentablemente cuando las personas salen de las empresas es que realmente conocemos con quién era que estábamos trabajando. Ok. Sebastián, de pronto quisiera complementar algo más respecto a eso. No, está perfecto. ¿Qué recomendaciones puedes dar, Sebas o Maggie, en un despido sin caer en prácticas ilegales? Bueno, primero que todo hay que llevar el conducto regular. Entonces primero tenemos que entrar a mirar si esta persona ya tuvo llamados de atención, si se le han hecho descargos, si es la primera vez, si esa falta incurre para que en esa primera vez se implique de una vez un despido justificado, o si da para que simplemente sea un descargo. Debe haber mucho respeto a la hora de despedir el trabajador. Puede que, un ejemplo, hasta esa persona haya abusado de la confianza, haya cogido algo que no es.
Y si es así, uno tiene todo para irse por la parte legal, pero tú no te puedes ir a faltarle el respeto a la persona a la hora de querer terminar el contrato o despedirlo de manera grosera o con una agresividad, no, porque eso automáticamente a ti como la persona que es empleador tiene desventajas totalmente. Entonces tú debes siempre seguir los conductos a la hora del despido, comentarle por qué lo estás despidiendo, mostrarle si hay antecedentes, todo, y con esto ya pues pasas a firmar lo que sea la carta pues de, o sea, renuncia por la parte del trabajador o del aviso de uno si es que es el que está despidiendo a la persona, para que pues todo quede como legalmente estipulado y escrito de que se hizo el conducto regular que estipula la ley. ¿Qué tal si nos cuentan así de manera resumida cuál ha sido el caso más complejo que hayan tenido en su carrera como abogados en una empresa? ¿Puedo tomar agüita? No, hay varios. Depende, por ejemplo, hemos evidenciado mucho en una, que es una empresa muy grande ya. Esta empresa se encarga de como partes textiles. Entonces, ¿qué pasa? La dueña, como esto funciona como en cuanto a veces venta, producción, cuánto es que se va a hacer, entonces ella, por ejemplo, les empezó a dar como bonos o como platas por fuera. Entonces se le empezó a explicar que no, que ella tenía que justificar todo, o sea, le empezó a dar las indicaciones de cómo empezar a ingresar dineros. ¿Por qué? Porque entonces a veces se iban las trabajadoras, entonces, no, pero a una sí le pagó esto y a mí no. Entonces empiezan a ver las otras, ay, porque ella se fue y le pagaron eso. Y a mí no, si la desigualdad, entonces empiezan todos, pero a ella sí le pagaron, entonces yo me voy el día de mañana, a mí también me tienen que dar lo mismo. Y ella lo estaba haciendo lo hace hasta de buena fe, de voluntad, de que ve que las personas son trabajadoras, bueno, no les va a dar tanto para que se motiven. Pero la verdad, al contrario, tristemente el empleado a veces no piensa así, de que la persona o su jefe lo está haciendo en buena voluntad, de que ve su buen trabajo y quiere pues darle algo más. Señores, no, yo otra vez recalco, ¿cierto? Profesionales íntegros, que necesitas tener a tu lado un buen abogado, un buen contador y el publicista. Son personas y profesionales que te van a apoyar a salir adelante. De igual manera, en temas de talento humano, ya tendremos en nuestro próximo capítulo una invitada súper especial. Entonces, para que estén ahí muy atentos. Señores, adicional a esto, recomendados por parte de Contados, nuestros invitados especiales en la parte jurídica, todo lo que necesiten, dudas, preguntas, nos escriben a nuestro canal YouTube o por redes y con mucho gusto le compartimos el contacto. Listo, Sebas, entonces, por último, preséntanos tu empresa, cómo te pueden encontrar en redes. Bueno, nos pueden encontrar en redes como InnoGlobal con doble N y al final 16 en Instagram y en Facebook. Muy importante, muchachos, que tengan en cuenta esta charla porque hablamos de temas, digamos, muy elementales, muy básicos que nos pueden ayudar a que tu empresa tenga éxito en un futuro. Ustedes se tienen que proyectar a ser empresarios de éxito. Entonces, por eso es muy importante que agregues la parte jurídica y la parte contable. Es algo que va siempre de la mano y siempre al final vas a estar agradecido por que en tu empresa esté conformada por lo mínimo por servicios muy integrales que te ayuden a crecer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, si tienen alguna duda, empresarios y emprendedores, dejarla en los comentarios y seguirnos y activar la campanita para que siempre estén pendientes de nuevos episodios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Chao. A la